Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 13. Sin inhibiciones. Boros se curó y se puso de pie antes de que Tal se acercara a una de las salidas de la bahía médica, pero decidieron irse de todos modos. No había necesidad de que continuaran hacia la percha. Boros había modificado todos los modelos de naves él mismo. Era completamente capaz de reponer todo lo que habían arrancado para recuperar a los sobrevivientes, y Red ya había finalizado la etapa 1 del objetivo. Boros tenía llamadas que hacer, reuniones que concertar, dos cosas que detestaba hacer. El hecho de que fueran hacia él y lo involucraran en una conversación solo causaría demoras, pero realmente no querían hablar con Heryugan Soap. No conocían los detalles de lo que sucedió, pero solo por la vista de las heridas del psíquico sabían que estaba justificado, y probablemente tenía razón al no querer tener nada que ver con la Tierra. Convencerlo de que se uniera a la idea de las reparaciones y una alianza falsa por el bien de la criatura que casi lo mata iba a ser difícil de vender. Eran cercanos a Heryugan Soap antes de que entraran en letargo, más cercanos que la mayoría. Ellos y el psíquico parecían relacionarse mejor que la cabeza promedio, y sabían, al menos dentro de este nuevo grupo, que no había nadie más en quien pudieran confiar para hacer esto bien. La mitad de sus compañeros de grupo se sentían tan jóvenes que probablemente nunca habían estado en tierra, posiblemente nunca habían hablado con nadie fuera del grupo antes de quedarse inactivos. La pareja mayor, Red y Zen, Tal no tenía ningún deseo de estar cerca o tener en el barco. La animosidad entre los dos era prácticamente tangible. Estaban seguros de que uno de ellos moriría más temprano que tarde a manos del otro, y tenían la sensación de que había suficiente poder y habilidad entre los dos como para que cualquier cosa más que un conflicto verbal devastaría todo en su vecindad general. Si eran honestos, Zen los asustaba, y mientras que Red parecía agradable y optimista, Tal sabía que había un monstruo similar debajo de la sonrisa amistosa y la actitud despreocupada. Solo les importaba encubrirlo más que el otro. No habría discusión con ninguno de los dos, así que Tal estaba más que feliz de estar lejos, hiciera lo que hiciera falta. Los dos con ellos eran extraños. Ambos más que fáciles de manejar y poderosos, pero también enigmas dentro del grupo. Aro era pasivo, perezoso hasta un punto que Tal nunca había visto. Prestaron atención, pero hasta el momento no habían expresado ninguna opinión, no dieron información ni hicieron preguntas. No discutieron cuando Red había dado órdenes, e hicieron lo que se les pedía, refunfuñando todo el camino y sin hacer más que lo mínimo, pero aún así llegando y protegiendo al segundo espacial atrapado sin incidentes. Ellos solo miraban. Observó los problemas instigados en broma con las otras cabezas. C y lo eran claramente molestias traviesas. La cabeza mayor podía verlo claramente en sus rostros, la forma en que sus ojos se movían, captando cada movimiento inconsciente de las otras cabezas, la forma en que sonreían, se reían y susurraban entre sí con otros alborotadores conocidos. Y Tal no sabía por dónde empezar. Eran bastante viejos, los más antiguos después de Zen y Red, y fácilmente tan poderosos, si no más, que el mismo Tal, pero por lo que podían decir, uno probablemente podría contar la cantidad de veces que habían luchado para matar con los dedos de su forma media. Eran de voz suave y amable, emocional hasta el punto de que estaban visiblemente molestos por los cuerpos de los muchos espaciales muertos. Tal nunca había visto algo así y no tenía idea de qué tipo de situación podría haber enfrentado el grupo para explicar la creación de una cabeza como una. Todos eran poco confiables en lo que a Tal se refería y, por supuesto, se habían ofrecido como voluntarios para regresar a la nave, solo se llevaron a Aro y Una porque querían evitar tratar con los jefes más jóvenes, y en su mayor parte estaban contentos con su decisión. El único problema era que no había nadie a quien pudieran delegar esta responsabilidad y asegurarse de que se haría y no tenían idea de lo que podrían decir para avanzar en el objetivo y preservar la confianza entre Heryugan Soap y el grupo. Pero caminar por un corredor vacío no iba a resolver nada. Lo único que podían hacer era saltar y salir del paso, lidiar con cada problema sobre la marcha y esperar lo mejor. Pasaron por la habitación donde descansaba Gro Rivas, Aro y Una ya dentro sentados con la otra élite.
Heryugan Soob se había mudado a un espacio separado cuando las enredaderas de Grorribas se expandieron hacia arriba y hacia afuera. No les importaba tener que atravesar la aguja como espinas, hojas afiladas, ácido y dientes, pero sin su barrera, el cuerpo blando del psíquico era extremadamente vulnerable. Lo encontraron acurrucado en una habitación más pequeña más adelante en el pasillo. Tenía algunos vendajes nuevos, manchas de sangre negra a través de casi todos, pero en su mayor parte no se veía peor por el desgaste. Nektara te regañó. ¿O saldrías con otra advertencia más, como de costumbre? El labio del psíquico se torció con cansancio. Advertencia, por supuesto. Todos ustedes podrían recibir el mismo tratamiento si no fueran esa escoria del vacío que saben. Pero no, ninguno de ustedes puede actuar como un adulto normal y maduro. ¡Hey! Algunos de nosotros actuamos bien y lo sabes. Yo personalmente soy el pináculo de la madurez y el buen comportamiento. Nunca he hecho nada malo en... Alguna vez, creemos que simplemente nos odia por principio. No es culpa nuestra. Digas lo que digas, tal, siempre fuiste mejor pensando en las personas que yo de todos modos. Dijo con un suspiro. ¿Cómo está Boros? Ya ha gastado una gran cantidad de energía hoy. No debería esforzarse más. No nos preocuparíamos por él. Es mucho más fuerte de lo que recordamos, e incluso en ese entonces nunca se exigía demasiado. Solo había unas pocas unidades de MR adicionales más de lo que acordamos. Quería arreglar la ingeniería, la filtración de aire y los generadores antes de que a su nueva ingeniera jefe le volaran los brazos, así como las paredes de contención de la unidad de gravedad. Aparentemente, habían caído en mal estado. Ahora que lo estamos usando nuevamente, lo consideró inseguro. Estaba levantado y reemplazando las unidades en sus respectivos recipientes incluso antes de que llegáramos a un elevador. Cuando Heryugan Soob no hizo más que tararear su aprobación de la situación, Tal decidió dar el paso. Sabemos que es posible que se sienta incómodo con la idea, pero la persona principal de nuestro colectivo actual ha propuesto una idea que el resto de nosotros hemos acordado que es el mejor curso de acción para todos en el futuro. Lo hemos discutido con Boros y él también está de acuerdo en que tiene más sentido, y antes de que le notifiquemos, le pediríamos que trate de verlo desde una perspectiva lógica. Piénselo antes de que se enoje. Heryugan Soob ya estaba más erguido, alerta en lugar de relajado en su anterior posición de dormitar, y les miraba. Tal respiró hondo y continuó, ahora preparado para lo peor. Debido al daño extremo infligido a la nave y al espacio severamente limitado para vivir mientras completamos las reparaciones, hemos decidido permanecer dentro de este sistema, así como intentar establecer relaciones pacíficas con la Tierra, para que podamos obtener los materiales necesarios con facilidad, así como darnos un amplio espacio para adaptarnos a nuestro nuevo grupo y a la tripulación un lugar seguro para ir a Tierra y relajarse. Decir que Heryugan Soob parecía asesino era quedarse corto. Uno grande. El psíquico los miraba con tanta furia que Tal nunca había visto algo así y se habría preocupado si no fuera por los poderes defectuosos de Heryugan Soob, eso y el terror que estaba tratando desesperadamente de ocultar. No nos quedaremos dentro de este sistema. Solo hacértelo saber de inmediato. El psíquico gruñó con frialdad. Esto fue obra de Boros, no. Por esa cosa dormida en la otra habitación. ¿No es así? ¿Es realmente tan incapaz de dejarlo ir? Eso explica por qué estás aquí escupiendo toda esta mierda en lugar de él. Nos quedamos, Heryugan Soob. El proceso ya se ha iniciado. Y es lo que quiere el clúster. No podrías hacerlos cambiar de opinión si lo intentaras. Y no, esto no es obra de Boros, aunque se está beneficiando de ello. Somos inestables como grupo en este momento, y nuestro principal se negó a quedar atrapado dentro de la nave hasta que podamos desarrollar las relaciones necesarias para vivir unos con otros. Boros está en él por razones que rodean al ser humano y apoyamos lo que quiera hacer al respecto. Nos ha dado una apertura para construir una relación con el resto de su especie. Él no está aquí porque estaba preocupado de que intentaras manipularlo telepáticamente para obtener lo que quieres, y dado que no somos susceptibles, decidimos que sería mejor para nosotros estar aquí.
Tal podía sentir la presión reveladora de la energía psíquica aumentando a su alrededor, incluso a pesar de lo débil que era Heryugan Soop. El psíquico había comenzado a temblar y parecía estar luchando por encontrar su voz para seguir discutiendo. Fue absolutamente la decisión correcta para ellos estar allí en lugar de Boros. El otro alienígena siempre había tenido debilidad por Heryugan Soop. Probablemente habría cedido, quizás no instantáneamente, pero eventualmente. No podemos, nosotros no nos vamos a quedar. Le he dicho a Boros y te diré lo mismo. Es demasiado peligroso. Te mataron Melsalgal. ¿Cómo puedes pensar que esto es una buena idea? ¿O simplemente no recuerdas? Creo que realmente deberías pensarlo un poco. Porque tu antiguo grupo ni siquiera fue asesinado por el que derrotó a Grorivas, Boros y yo. Fuiste asesinado por guerreros menos capaces en el suelo. Y no muchos de ellos si no recuerdo mal. Boros claramente está loco, y no tienes el contexto para tomar este tipo de decisiones. Puede que esté herido, pero sigo siendo el segundo al mando de esta nave y no permitiré que nos quedemos aquí. Vete fuera ahora. Dile al resto de tu grupo que regrese a la nave y dile a Netara que despierte esa cosa para que pueda ser removida de mi nave. Cuando Tal no se movió, Heryugan Soop comenzó a desenredarse de su montón de extremidades para hacer cumplir su voluntad, pero el cambiaformas lo detuvo, atrapando múltiples tentáculos en un agarre cuidadoso pero firme. No eres el segundo al mando, Heryugan Soop. Tu rango y responsabilidades han sido suspendidos hasta que estés completamente recuperado, según las órdenes de Boros. Y hasta entonces, estaremos ocupando el puesto. Lo sentimos, Heryugan Soop, pero ya hemos dado órdenes en todo el barco. Esto no fue una consulta. Haremos esto te guste o no. Simplemente vinimos a notificarle para que no sea una sorpresa más tarde y más estresante para usted. Tal le dijo que estaban haciendo todo lo posible para fortalecer su tono mental lo suficiente como para que no hubiera lugar para la discusión. Estás realmente tirando de mi rango. ¿Hablas en serio? No puedes hacer esto. Gritó Heryugan Soop, pareciendo que iba a pelear sin importar lo que dijera Tal. Ya había comenzado a luchar para liberarse del agarre de los cambiaformas y podían sentir la energía psíquica dirigida hacia su cuerpo, solo para disiparse al contacto como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Nosotros, no podemos quedarnos. Heryugan Soop graznó en voz alta, el pánico aumentó exponencialmente antes de que Tal lo interrumpiera. Esto no es algo de lo que debas preocuparte, Heryugan Soop. Dijeron en voz alta en respuesta, suavizando su voz y cambiando su forma para imitar a los psíquicos, enredando sus nuevas extremidades con las de él de la manera que sabían que sería calmante. No necesitarás involucrarte en nada, y la nave no se acercará en absoluto al planeta de lo que estamos ahora. De hecho, es probable que nos acerquemos a la estrella por razones de energía. No hay riesgo de más daños o de que interactúes con más humanos. Esto es algo totalmente sobre nosotros y Boros. Y sabes muy bien que las capacidades de nuestro grupo anterior no son un reflejo de nuestras habilidades actuales. Le aseguramos que somos más que capaces de lidiar con lo que sea que esté sobre el terreno. Nuestro principal y el que orquesta toda esta operación es Red, el viajero oscuro también está en el suelo. Si algo sale mal, se puede gestionar. Y si alguno de ellos intenta llegar a la nave, será asesinado sin dudarlo. Heryugan Soop no los miraba, seguía enojado y asustado, pero tampoco peleaba mucho. Tal lo tomaría felizmente como una victoria, incluso si estuvieran seguros de que sentirían la reacción violenta de la situación durante mucho tiempo. Esto realmente no es algo malo. Nosotros prometemos. Si no fuera por el bien de la practicidad, ¿qué tal esto? ¿De verdad quieres estar cerca de esos dos mayores mientras no se llevan bien? Ese sería un camino peligroso para seguir. ¿No estás de acuerdo? Después de un largo rato y múltiples brotes de ira residual, el psíquico cerró los ojos derrotado y asintió. A pesar de que era incluso más joven que Boros en ese momento, la memoria de Heryugan Soop siempre había sido inmensamente mejor. Tal sabía que recordaban las cabezas mayores. Recordó lo peligrosos que eran cuando estaban de mal humor. Lo sé. Sí. Entiendo que esto tiene sentido. Solo, tengo miedo, Tal. Nada como esto me había pasado antes.
dijo señalando a todo su ser sin comprometerse, claramente avergonzado por admitir su debilidad antes de envolverse con más fuerza alrededor de la palanca de cambios. Las extremidades negras profundas se enroscaron en suaves como el polvo, las de color marrón oxidado. Tal reflejó la acción. Heryugan Soop, acabas de pasar por una experiencia traumática. Necesitas relajarte, descansar un poco, darte tiempo para sanar. No te preocupes por esto ni por nosotros ni por Boros. Personalmente, no tengo ningún interés en el planeta y volveré aquí tan pronto como pueda para ayudar a poner las cosas en orden. Está bien que tengas miedo, pero no es necesario que lo tengas. Solo escucha a Netara y descansa. El psíquico volvió a sentir, pero Tal tenía la sensación de que era más por agotamiento, por querer terminar la discusión lo antes posible en lugar de un acuerdo real. Cuando ninguno de los dos habló durante unos minutos, Heryugan Soop comenzó a desenredarse del cambiaformas. Solo ve a hacer lo que sea que vayas a hacer, Tal. Cuanto antes termine todo esto, mejor, y yo, no quiero compañía en este momento. Sabiendo que el psíquico hablaba en serio, Tal no discutió. Estaban de regreso en su forma media y se dirigían a la salida cuando la voz de Heryugan Soop los detuvo. No te dejes atrapar demasiado por esto y no mueras, Tal. Sí, Heryugan Soop, dijo el cambiaformas con una sonrisa, sabiendo que eso era lo mejor que iban a conseguir por ahora. Una vez que Heryugan Soop se instaló de nuevo, Tal regresó a la habitación de Grorivas, donde sabían que una y Aro aún estarían e hicieron un descubrimiento sorprendente. La élite estaba llegando. Lento, por supuesto, pero seguro bajo la mirada fija de las otras dos cabezas. En el instante en que Tal estuvo dentro, su atención también se centró en ellos. Heryugan Soop lo sabe. No estaba muy feliz. Probablemente no hablará con nosotros por un tiempo, pero él lo sabe. Estamos listos para irnos. Ahora los dos vayan a levantar al humano de Boros. Se suponía que lo haría Boros, pero por ahora está ocupado y quiero hablar con Grorivas cuando esté consciente. Una parecía que iban a discutir, pero como de costumbre, Aro se encogió de hombros y se dirigió a la puerta. Superados en número, una pronto los siguió. Lo primero que notó Saitama al despertar fue lo húmeda que estaba su boca. Estaba babeando por todo su brazo, lo que lo hacía aún más frío que el resto de su cuerpo. Y eso era decir mucho, ya que apenas podía sentir su rostro o sus dedos o sus pies. En algún lugar a su lado había alguien hablando, pero no pudo encontrar la energía para abrir los ojos. Todo se sentía demasiado pesado y la cama era demasiado cómoda y la pequeña bolsa de calor que había acumulado debajo del delgado edredón era demasiado atractiva. Casi se deja caer, pero alguien lo estaba tocando. Incluso con su mente tan confusa y lejana como estaba, supo al instante que ese alguien no era Genos. La textura estaba mal contra su piel. Muy suave. Y demasiado grande para ser su compañero de habitación Kiboro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Sus ojos no se abrieron de golpe y su cuerpo no respondió cuando intentó levantarse y enfrentarse a quienquiera que hubiera entrado en su apartamento. Ni siquiera se movió. Lo que pensó que no había sido más que somnolencia residual, ahora lo reconoció como algo completamente diferente. Era como si sus extremidades fueran gelatina, como trapos mojados y flexibles en lugar de simplemente pesados, y su cabeza se sentía extraña. Por mucho que lo intentaba, no podía concentrarse. Todo se sentía distante, mucho más de lo normal. Distante, brumoso, casi surrealista. Debió haber hecho algún tipo de ruido porque en el siguiente segundo sintió que una de las personas en la habitación comenzó a molestarlo, presionando su hombro para mantenerlo acostado a pesar de que no tenía la capacidad de sentarse en primer lugar. Y reemplazó la máscara en su rostro con alguna otra máscara que bombeaba lo que supuso que era oxígeno solo por el minuto de aumento en el estado de alerta que obtuvo después de algunas respiraciones profundas. Porque llevaba una máscara. Con la poca energía que había logrado recuperar, se obligó a abrir los ojos e instantáneamente quiso cerrarlos de nuevo. Dondequiera que estuviera, era brillante, resplandeciente. No podía distinguir nada más que formas básicas, e incluso aquellas que se deformaban y giraban en patrones irreconocibles en espiral si miraba durante demasiado tiempo.
Era demasiado para asimilarlo a la vez e hizo que su corazón se acelerara, pero no pudo apartar la mirada. Le tomó lo que pareció una eternidad, y muchos susurros suaves de lo que eligió interpretar como tranquilidad antes de que pudiera siquiera pensar en relajarse. Pero una vez que su visión se aclaró lo suficiente como para captar su entorno, toda su ansiedad se disipó instantáneamente. No estaba en casa y no hubo allanamiento. Estaba en la bahía médica de la nave de Boros, porque se había roto los brazos o algo así. Los recordaba con mucho dolor, el primer dolor real que había sentido en algunos años. Recordó estar solo en un lugar oscuro y Boros sacándolo justo a tiempo, luego llevándolo hasta Neturu, al médico, y siendo atacado por los tentáculos de Heryu, y este alienígena frente a él. No era ese. Este tenía forma humana, un poco, las extremidades estaban todas en el lugar correcto al menos, 5 dedos en cada mano también, pero eso era todo. Su rostro se veía suave y redondo con grandes ojos rojos preocupados y una pequeña boca sonriente, pero por lo demás sin rasgos, como una especie de personaje de dibujos animados cursi. Su cuerpo era similar, alto y delgado, pero sin bordes afilados, simplemente suave y sentado a su lado en la enorme cama en la que estaba acurrucado, hablándole en voz baja en un idioma que no podía entender. A Saitama le gustó, decidió. Incluso si era demasiado grande, era realmente lindo, y era el primero en el barco que había visto que no parecía que estuviera a punto de orinarse tan pronto como lo vio, aparte de Boros, y tal vez el médico, pero incluso ese tipo había mantenido una distancia respetuosa cuando el contacto no era absolutamente necesario. «Hola Saitama», dijo, haciéndolo saltar levemente cuando de repente fue capaz de entender. Había un nuevo peso en el costado de su cabeza, en sus orejas. Ni siquiera se había dado cuenta de que deslizó el comunicador que Boros le había devuelto. «Hola». Salió después de algunos intentos y un gran bostezo. «Somos Melsalgal. Lamentamos haberlo despertado tan pronto, pero han surgido algunas cosas. Boros estará aquí pronto, pero actualmente está ocupado, por lo que nos enviaron adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Algún dolor o malestar general?». El héroe negó con la cabeza, comprendiendo solo la parte final y una parte del nombre ridículamente largo. MMR realmente, frío y sueño. Los ojos del alienígena se suavizaron, la preocupación se desvaneció. Hizo su cara aún más redonda y Saitama estaba casi abrumado por la necesidad de apretar sus mejillas. Con mucho cuidado, envolvió las mantas con más fuerza alrededor de su cuerpo y curvó sus manos alrededor de las suyas una vez que terminó. Su cuerpo no estaba caliente, pero el hecho de estar protegido de la ligera brisa que, por alguna razón, era una constante en todo el barco fue de gran ayuda. «Estamos teniendo problemas de energía en este momento, como estamos seguros de que sabes, así que no hay mucho que podamos hacer con el frío, pero deberías sentirte menos dormido a medida que comienzas a moverte. ¿Quieres ayuda para sentarte?». Saitama sintió que estaba a solo unos segundos de desmayarse y no quería nada más que hacerlo, pero si los últimos 3 inviernos gélidos de Ciudad Z que había soportado desde que se graduó de la universidad le habían enseñado algo, era que estar inactivo mientras hacía frío era lo peor que hacer, incluso si el futón se sentía como el lugar más cómodo de la Tierra. Entonces, aceptó de mala gana, dándole al alienígena una triste excusa para asentir antes de que sus ojos perdieran el foco y tuvieran que luchar para evitar distraerse. Se había olvidado por completo del dolor en sus brazos, o lo que fuera, desde que el doctor le dijo que en realidad no estaba herido, hasta que notó que el alienígena los esquivaba, tirando de él en su lugar envolviendo una mano gigante alrededor de su cuerpo. Torso y apoyando su cabeza con su pulgar. Su cuerpo se movió casi sin esfuerzo. Le preocupaba tener que estar de pie, sabiendo muy bien que no sería capaz de manejarlo, pero una vez que lo levantaron de la cama, lejos de cualquier minuto de gravedad artificial que producía y su cuerpo estaba de vuelta en ese término desorientadora ingravidez, sus pensamientos se redujeron de caminar y recuperar su voz a simplemente controlar sus náuseas. «Será mejor que le des el maldito jugo ya sabes cómo son estos castigos. Vomita encima de ti si les das la mitad de la oportunidad». La visión de Saitama nadó mientras giraba la cabeza para mirar a la segunda voz, casi idéntica.
Fuera lo que fuera, era del mismo color general que el alienígena que lo ayudaba, pero lo que flotaba perezosamente a lo largo del techo no era en absoluto similar en apariencia. Tenía que estar viendo cosas, porque esta era casi sin forma, o si tenía una forma, era una que Saitama no podía reconocer. Se deslizó en corrientes casi líquidas, doblándose sobre sí mismo cuando se encontró con una de las 4 paredes con suaves golpes de uno de sus cientos de extremidades, que no eran mucho más que zarcillos carnosos de forma tosca. Ni siquiera vio una cara o boca capaz de producir las palabras que había escuchado. Debía de haberse perdido en algún lugar entre los retorcidos rollos de masa. Estaba seguro de que en cualquier segundo se agacharía y lo disolvería como cualquiera de las piezas de equipo médico a la deriva que se encontraron con su cuerpo. Era repugnante, como algo salido de una película de terror, una con un gran presupuesto para efectos especiales. El héroe no pudo apartar la mirada, no hasta que inclinó suavemente la cabeza hacia abajo, mirando al otro alienígena en el proceso. Aro, déjalo en paz, ¿quieres? No es como si fuera su culpa que estuviera lleno de suficiente de esta mierda para empezar a ver el sonido, que estaba pensando Netara en el espacio profundo. ¿Y sería realmente tan difícil para ti mantener una forma? Parece que te han mordido. Mi forma está bien, gracias. No es como si fuera a recordar nada de esto de todos modos, está jodidamente destrozado, no parece que vaya a salir de eso pronto jaja. Afortunado de estar vivo realmente, creemos. Saitama retrocedió contra el otro alienígena cuando finalmente apareció una cara de las espirales y se estiró grotescamente para mirarlo a los ojos. Netara tal vez lo tuvo contigo, dándote tanta gasolina, sabes que esa mierda es ilegal en unas 963 galaxias. Debes haberles dado un buen susto a todos para justificar eso, no te pareces al tipo en absoluto de la masa que se alargaba detrás de la cara. 2, brotaron brazos delgados como palos y se extendieron hacia él. En su estado de embriaguez, no tenía medios para evitarlo, pero afortunadamente la paciencia del primer alienígena parecía haberse agotado y en un solo golpe rápido como un rayo, la cara fue arrancada del resto de su cuerpo y salpicada contra la pared. Su incapacidad para seguir la disputa solo enfatizó lo jodido que estaba por el gas anestésico, o la droga, lo que fuera que había sido. Lo último que pudo percibir fue que el elástico no se vio afectado en lo más mínimo por haberle arrancado la cabeza. En un segundo había otra cara y más extremidades, bajando para tomar represalias y luego estaba girando. Sintió que el suave alienígena lo agarraba e intentó agarrarlo por el brazo, pero el otro interfirió, arañando y apuñalando la cara de sus gemelos mientras se reía odiosamente. Saitama estaba fuera del alcance de su ayudante antes de que se pudiera hacer algo. No había nada a lo que agarrarse, ninguna forma de detener el giro vertiginoso o disminuir su impulso. Vagamente podía sentir un hormigueo ominoso, profundo hasta los huesos en sus brazos, que irradiaba por su columna vertebral, duros recordatorios de su dolor anterior que estaba seguro volvería a pesar de que el doctor y Boros le aseguraron que una vez que durmiera estaría bien. Estaba tan fresco que hasta el más pequeño de los tirones y golpes había sido agonizante. No quería chocar contra una pared, y con cada rotación podía verla cada vez más cerca, sin importar cuánto luchara y se agitara. El héroe estaba al borde del verdadero pánico cuando sintió que unos dedos se envolvían alrededor de su tobillo y lo desgarraban en el aire. Lo siguiente que Saitama supo fue que estaba boca arriba, luchando por sostenerse contra los hombros anchos y azules, hasta que sintió un brazo sólido envolverse suavemente alrededor de su cintura, inmovilizándolo por completo. No había oído entrar a Boros, ni Saitama escuchó lo que les espetó a los dos alienígenas que peleaban, y estaba demasiado paralizado para que le importara. No sabía si era el giro o quizás los colores vibrantes del señor de la guerra jugando con su cabeza, pero el brillo de antes había regresado y le daba a toda la habitación una cualidad irreal y brillante, con Boros en el centro. Las líneas en su rostro se iluminaron ligeramente por su irritación y pequeñas chispas de energía. Saitama estaba seguro de que solo alguien con ojos tan sensibles como los suyos podía ver, saltó de las pistas brillantes y salió a su piel, al azul profundo de su único ojo. Y arriba hacia la hermosa mata de cabello rosado que bailaba en el aire sobre él.
Incluso enojado, Boros tenía una voz agradable, un barítono rico y profundo que tarareaba contra sus tímpanos y aliviaba el resurgimiento de su antiguo dolor de cabeza. Y también era tan cálido. Muy cálido en el barco, extremadamente frío. Si bien su carne azul pastel, similar a una armadura, no se sentía diferente de la temperatura normal de un humano, las grietas de energía resumaban absolutamente con el calor más perfecto y desde donde el héroe tenía las manos situadas, sabía que la carne más suave del cuello del alienígena sería un horno. Una parte de su mente le dijo que no lo hiciera. Y realmente trató de involucrar a su cerebro y escuchar esa pequeña parte de la razón, pero estaba demasiado oído. El cerebro demasiado confundido con la droga y el cuerpo demasiado frío para poder concentrarse en lo que era una buena decisión y no hacer lo que más quería en ese momento. Se lanzó hacia adelante, acariciando su rostro helado en el hueco del cuello de Boros y enroscando sus dedos en su cabello. La forma en que el enojado regaño de Boros se detuvo y su voz, cuando le preguntó al héroe qué estaba haciendo y si estaba bien, se elevó cuando los dedos de Saitama se apretaron, debería haber sido suficiente para incitarlo a soltarlo, pero no lo hizo. No me importa en absoluto. Está bien, solo, eres Boros muy cálido, y yo me estoy congelando. Respondió, acurrucándose más cerca. Pero Saitama, me estás tirando del pelo. El alienígena gritó, estirando la mano hacia atrás y tratando de desalojar los dedos del héroe de donde estaban enredados. Tienes que dejarlo ir. Su cabello era tan suave y cálido, y Saitama no quería soltarlo, pero algo en el tono del alienígena lo sobresaltó. Sonaba un poco nervioso, un poco dolorido, tal vez sorprendido también, pero tampoco nada de eso. Era algo que el héroe no podía precisar y no le gustaba nada porque él era la causa. Soltó su agarre y se alejó tan rápido como pudo, solo para congelarse en el siguiente segundo cuando Boros gritó y lo dejó ir a la deriva en gravedad cero. Afortunadamente, no comenzó a girar de nuevo, apenas se movió, de hecho, pero Boros lo miraba con los ojos muy abiertos, las grietas en su rostro se iluminaron con niveles cegadores de energía y todo su cuerpo estaba lleno de tensión. Y al mirar sus manos, Saitama estaba seguro de saber por qué. Debió estar retorciéndose o algo así, realmente anudándose los dedos sin siquiera darse cuenta, porque sus manos estaban cubiertas de mechones de buen tamaño de ese sedoso cabello rosa, hebras más largas que su cuerpo entero que se despegaban de la pila principal y hacia él mientras él se alejaba cada vez más. Había tanto de eso, instantáneamente tartamudeó una disculpa arrastrando las palabras, tropezó con sus palabras mientras su lengua se negaba a cooperar y trataba frenéticamente de quitarse los hilos de las manos hasta que Boros lo detuvo. No estoy enojado, Saitama. Dijo en voz baja, ya estaban saliendo nuevos mechones, cortos al principio, pequeños cabellos ondulados de bebé que pronto se alargaron hasta alcanzar la enorme longitud de las áreas no dañadas. Realmente no duele, no tendrás tanto frío una vez que estés levantado y vestido. Que era lo que se suponía que Melsalgal te despertaba y te preparaba para ir a hacer, pero por supuesto son incapaces de hacer la más simple de las tareas. Podemos ir a hacer eso ahora. Espero que no hayan sido demasiado molestos. Boros lo ayudó a desenredar el cabello restante y una vez más lo agarró para que no se alejara. El alienígena dudó por un segundo, con el rostro contemplativo antes de aparentemente arrojar a un lado cualquier preocupación que tuviera que aumentar la temperatura de su cuerpo hasta que le recordó a Saitama la ráfaga de aire que golpeó su rostro al abrir un horno. Lo mejor de todo es que no pareció molestarse cuando Saitama saltó hacia adelante de nuevo y se presionó contra su pecho, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y asumiendo cuidadosamente su posición anterior sin tocar el cabello. El alienígena solo refunfuñó algo acerca de que ustedes, los terrestres del mundo templado, no tienen remedio. Cuando el hombre dejó escapar un suspiro que rayaba en el erotismo incluso para él, no estaban bien. No. Fue realmente agradable. Me gustan, aunque no me dijeron que eran trillizos, eso es genial. Había una diferencia significativa en el tamaño de la multitud donde habían ido. Casi nadie, de hecho, por lo que Saitama podía ver mirando a su alrededor.
Los pasillos también eran pequeños, debía ser una especie de salida de emergencia. Se alegró. No sabía cómo habría lidiado con el ruido en su condición. No son trillizos, son todos iguales siendo, solo divididos. Es difícil de explicar, pero supongo que se podría decir, dúo de cápsulas. Creo que esa es la palabra correcta para 12 similares en su idioma. El cerebro de Saitama se tambaleó ante la palabra, sin tener idea de si era precisa, o incluso si existía. Estaba demasiado cansado para que lo molestaran, incluso si hacía frío. Entonces, simplemente se encogió de hombros y se relajó de nuevo en el agarre de Boros. No tenía forma de calcular cuánto tiempo habían estado a la deriva o cuánta distancia habían recorrido, pero debió haber sido mucho, porque Boros tuvo que sacudirlo para despertarlo al llegar a una habitación enorme de la que, una vez que logró escapar, sus alucinaciones inducidas por drogas, pudo reconocer como los restos de la sala del trono de Boros. El núcleo aún estaba allí, contenido en un campo de energía instalado entre algunos de los pilares a una docena de metros del suelo, y algunos de los escombros habían sido retirados. En su lugar, se instaló un equipo. Pequeñas computadoras holográficas, generadores, un montón de otras cosas que no pudo reconocer, con algunos extraterrestres acurrucados trabajando en una cosa u otra, solo deteniéndose para reconocer a Boros y los zigzags. ¿Por qué vinimos aquí?, dijo Saitama con un escalofrío. Hace aún más frío aquí que en el hospital cuando luchamos. Abrimos un agujero hacia arriba y hacia el casco exterior. En la Tierra esto no era un problema, pero ahora abre esta habitación al vacío del espacio. Boros le dijo, y efectivamente, cuando Saitama levantó la vista hacia donde recordó a Boros derritiéndose a través del techo e incluso con los cables y el metal hecho jirones, pudo ver un trozo de luna en la distancia. Incluso con la atmósfera retenida en la nave con el impulso por gravedad, prevenir la pérdida de calor es casi imposible hasta que se cierren las brechas. Pero no será un problema. Mis habitaciones personales están debajo y detrás de la cuna del núcleo. Es el lugar más cálido del barco, e incluso con la pérdida de calor debería ser cómodo, tal vez incluso caliente para ti. Los zigzags hicieron un trabajo rápido en la puerta, que en realidad era la enorme escalera principal que subía al trono. Parecía estar funcionando bien incluso sin energía, pero lo habían dañado mientras peleaban, lo que requería que uno de los 3 alienígenas altos hicieran algo con sus manos. Podía ver sus cuerpos fusionándose o algo así con el suelo hasta que el punto donde terminaba el metal de las naves y comenzaban sus cuerpos era indistinguible. Y cuando se desconectaron, el daño había desaparecido más o menos. Luego, la escalera descendía desde la parte superior, se adentraba más en la nave y se ramificaba en varios pasillos separados que subían, bajaban y volvían directamente, cada uno con muchas puertas que parecían ser habitaciones o pasillos más pequeños. Y lo más importante, hacía calor. Sofocante en realidad, haciendo que Saitama sudara casi instantáneamente, hacía más calor que cualquier temperatura normal de la Tierra. No volcán caliente, pero ciertamente estufa, tal vez incluso asar a la parrilla. Pero a Saitama no le importó. Había estado en medio de un área quemada por los cañones incineradores de Genos y había vuelto a entrar en la atmósfera de la Tierra con poca o ninguna molestia. Este calor se prolongaría, sí, pero en realidad no lo estaba molestando. Preferiría estar un poco demasiado caliente que frío cualquier día. Con el cambio de ambiente, el calor del cuerpo de Boros se volvió irritante, haciéndolo pegajoso y con picazón rápidamente, pero trató de ignorarlo. Estaba más que feliz de permitir que Boros siguiera cargándolo, ya que no quería estar suelto en la gravedad cero y tener que luchar, pero su incómodo retorcerse y reajustarse hizo que el alienígena lo soltara en contra de su voluntad. Iba a lloriquear, realmente quería hacerlo, pero el aire estaba increíblemente seco, abrir la boca definitivamente era algo que debía evitar, al menos innecesariamente o hasta que pudiera pedir un trago. Boros le aseguró que Mel, lo que sea, se ocuparía de él y de uno de ellos, el único que aún no había conocido, estaba a su lado ni un segundo después, envolviendo tentáculos benditamente fríos que brotaban de uno de sus dedos alrededor de su cuerpo para mantenerlo en su lugar.
Algunas paredes se derrumbaron o aplastaron en algunos lugares diferentes, pero sorprendentemente, el lugar parecía intacto en su mayor parte considerando lo cerca que estaba de donde él y Boros habían estado peleando. En lugar de uno de los trillizos, el propio Boros se había adelantado un poco para trabajar en despejar un camino, usando su proyección de energía canalizada en las puntas de sus dedos para cortar cuidadosamente los trozos. Incluso con su nivel de poder, fue lento. Pasa mucho tiempo aquí, por lo que todo está construido de manera más duradera y resistente a temperaturas extremas. Dijo el trillizo que lo sostenía, pasándole un recipiente lleno de un desconocido jugo azul brillante al héroe, sin que él siquiera tuviera que preguntar. La criatura debe haber tenido la previsión de traérselo y no pudo contener una sonrisa. No tenemos la energía para deconstruirlo nosotros mismos, realmente es una lástima. Será mucho más difícil repararlo de esta manera. Una vez que Saitama hubo vaciado el recipiente de su delicioso contenido y agradeció al trillizo lo mejor que pudo, Boros estaba pateando el trozo que había cortado, abriendo un agujero lo suficientemente grande como para que incluso el más grande de sus subordinados pudiera pasar y ahora estaba trabajando en poner las luces en marcha. Por la forma en que tanto él como los trillizos se movían sin obstáculos, Saitama pensó que era más para su beneficio que cualquier otra cosa. ¿Cómo es que llegamos a la casa de Boros, o cuartos de todos modos? Preguntó Saitama después de tragar saliva un par de veces, sonriendo un poco ante la calidad menos confusa de su pronunciación. No puedo simplemente irme a casa para vestirte, Saitama. Estabas dormido, pero probamos en todas las otras ubicaciones cercanas del reatomizador, la bahía médica estaba repleta y no éramos prioridad, el comedor estaba destrozado, al igual que el puente, así que aquí estaba el último lo suficientemente cerca como para que no tomara horas llegar. Lo necesito para rehacer tu traje. Eso es lo que dijo Boros al menos. Pero, no son los reatomizadores, como las camas. Estaban por todas partes en el área del hospital, todo este trabajo y estaban justo allí. Respondió Saitama, arrugando la cara por la confusión. Solo puedo usar mi viejo traje de todos modos. Estaba un poco roto pero no tan mal. Es especial para mí. Quiero ponérmelo. El que lo sostenía había comenzado a contarle cómo las camas se construyeron específicamente para fines médicos, y algo sobre que había diferentes tipos y tipos universales que podían hacer todo tipo de cosas, no solo nuevas partes del cuerpo, y un montón de otras cosas que habrían entrado por un oído y salido por el otro, pero tan pronto como Saitama mencionó su traje, todos los trillizos e incluso Boros, que estaba lidiando con un nido de cables de ratas en una habitación lateral, se quedaron quietos, mirándose entre ellos, con la misma expresión de preocupación tan evidente que Saitama habría notado en sus peores días. En realidad, Netara, como que, lo cortó después de que estuvieras dormido. Boros dijo lentamente sin mirarlo. Estaba cubierto de sangre y cenizas y tu vómito, y estaba todo triturado, así que Netara se deshizo de él. En el camino, y un riesgo biológico, no me di cuenta hasta que ya estaba hecho, me disculpo. Saitama no tuvo mucha reacción al principio. No supo cómo reaccionar. Su traje de héroe, su sastre ya estaba retirado, no había forma de conseguir otro. Saitama ni siquiera sabía a dónde había ido el anciano después de cerrar la tienda. Esto fue. Se ha ido. Cortado en pedazos y probablemente arrojado a la basura o, peor aún, incinerado. Boros estuvo frente a él antes de que se diera cuenta de que el alienígena se había movido, asegurándole que pronto tendría una réplica perfecta. Algo acerca de que la nave escaneaba a todos los que subían a bordo, y que había registros de su diseño y composición que los reatomizadores podían recrear fácilmente una vez accedidos. Sin embargo, todavía no sería su traje. Tal vez nadie podría saberlo, tal vez él ni siquiera podría saberlo, pero él lo sabría. Las lágrimas que brotaron de sus ojos se evaporaron antes de que tuvieran la oportunidad de hacer una bola y alejarse flotando, pero Boros y los trillizos se dieron cuenta. Y todos los que podía ver parecían estar listos para correr hacia las colinas.
El que lo sostenía lo soltó, más que feliz de dejar que Boros tomara el control, pero el alienígena estaba muy perdido, extendiendo la mano y tropezando con las palabras, tratando de tranquilizar y disculparse, pero claramente sorprendido por la reacción de Saitama. No hizo nada más que hacer que Saitama se sintiera más avergonzado y molesto. Vio al suave trillizo por el rabillo del ojo espantando exasperadamente a los demás, incluido Boros, fuera de su camino. Cada uno, especialmente el señor de la guerra, le lanzó una mirada de disculpa antes de salir corriendo a ocuparse, sin querer o sin saber cómo lidiar con su arrebato. No hay razón para estar avergonzado, Saitama, por favor no te preocupes. Honestamente, no sabemos por qué Boros está haciendo muecas, no tiene espacio para hacerlo, deberías ver lo molesto que se pone por la ropa en algún momento, es ridículo. Le dijo, secándose los ojos con la misma punta de sus fríos dedos. Todo esto es solo una mezcla del gas y los efectos persistentes del impulso de gravedad, y eres increíblemente coherente considerando todas las cosas. Te conseguiremos un traje nuevo, igual que el anterior y todo irá bien. Boros es muy exigente con su ropa, por lo que estos atomizadores son muy interactivos. Podrás hacer cualquier modificación si ves algo mal. Cuanto más lo pensaba Saitama, más ridícula parecía su reacción. Tal vez tenía razón. El gas realmente estaba jugando con él. No hacía 10 minutos, se había despertado de su siesta y momentáneamente se convenció de que sus dedos eran sensibles y trataban de comunicarse con él. Sí, no es gran cosa, Saitama, dijo el trillizo elástico, abalanzándose y envolviendo un brazo alrededor de él para llevarlo más adentro, más relajado ahora que no estaba tan emocional. La coincidencia exacta es exacta aquí. Boros está loco por esto de la ropa. Te va a encantar. Nada más que hedonismo, tendencias acaparadoras e irresponsabilidad fiscal más allá de este punto, jajaja. El héroe no tenía idea de lo que eso podría significar, pero la cara sonriente de la criatura lo relajó, ya no se veía tan asqueroso, lo cual era agradable. Y si realmente pudieran obtener una coincidencia exacta, tal vez estaría bien. Tal vez incluso podría localizar a su sastre más tarde. El anciano era comprensivo cada vez que venía con tanta frecuencia para reparaciones después de comenzar a usar el traje con regularidad. El héroe estaba seguro de que si volvía, incluso después de todo este tiempo, sería bienvenido. Entonces, se relajó, se limpió el vapor de agua restante de las mejillas y dejó que los alienígenas lo arrastraran. Ahora que estaban más adentro, el lugar se veía mucho más hogareño, o una versión alienígena del hogar. Era bonito, pensó Saitama. Techos altos incluso en los pasillos, muebles suaves y cómodos, todo tipo de comodidades y tecnologías que el héroe podía reconocer y muchas más que no podía, gran parte de todo claramente no destinado al uso humano. Solo la opulencia prístina en general en la que podía imaginar a alguien como Boros viviendo. Los trillizos realmente no estaban bromeando sobre lo irresponsablemente costoso. Incluso había ventanas. O lo que parecían ventanas. No había visto ninguno en el exterior de la nave, pero al pasar por ciertas habitaciones, y especialmente cuando Boros abrió la puerta, de lo que le dijo a Saitama que era su dormitorio y los invitó a entrar, el héroe se encontró con la más perfecta vista de las estrellas. Podía girar en el centro de la enorme sala circular y ver todo lo que pensaba que debería estar allí. El lado oscuro de la luna era el más prominente, con diminutos rayos blancos de luz solar que se asomaban por los bordes, pero en su mayoría oscurecidos por la Tierra. Su planeta era todo océanos oscuros y las luces entrecruzadas de las ciudades, solo las astillas más pequeñas de azul eran visibles desde donde estaban. En el otro lado estaba el resto de la galaxia. Era algo que había visto antes. Ciudad Z, o al menos la sección abandonada donde vivía, tenía poca o ninguna contaminación lumínica, lo que le proporcionaba una gran vista si salía tarde, pero esto. Lo que fuera que tenía Boros era otra cosa. Era como si no hubiera ningún barco en absoluto. Si no fuera por el piso debajo de él y todas las cosas de Boros flotando, Saitama se habría olvidado por completo, y flotando como estaba, y el gas aún nublando su juicio, tenía que recordarse constantemente que podía, de hecho, tomar aire, que aún estaba dentro y no corría peligro. Quería tocar.
Iba a hacerlo, pero antes de que pudiera llegar al borde del piso, uno lo jaló hacia atrás, con la mano haciendo un movimiento de barrido hacia arriba que hizo que las estrellas desaparecieran, la proyección o lo que fuera que había sido, se desvaneciera y revelara paredes que coincidían con el resto del espacio. Todo lo que pudo hacer fue gemir mientras lo arrastraban a una habitación diferente, esta con innumerables puntos pequeños y brillantes en las paredes, lo que parecía ropa y varias armaduras por todo el piso, y una máquina con muchas pantallas holográficas, ya se detuvo cerca de la habitación. Atrás. Lo que Saitama asumió fue el modelo diferente de atomizador. Boros estaba trabajando en su traje. Podía ver las pantallas y, a pesar de sus dudas, en realidad se veía bien. Una vez que señaló algunos detalles menores como la longitud de la cremallera y lo ajustado de las piernas, ni siquiera pudo notar la diferencia entre la imagen y el traje original que había estado mirando durante los últimos años. Aunque había otros problemas. Boros tenía que patear continuamente el manipulado generador que alimentaba la máquina, y la pantalla se encendía y apagaba ocasionalmente. Varias veces, el alienígena usó su propia energía para eliminar la estática en la pantalla y parecía seguro de que todo estaba en orden, pero cuando fue a confirmar el diseño, el dispositivo se estremeció y luego emitió lo que claramente era una alerta de error, incluso si Saitama no podía leerlo. La mirada en el rostro de Boros le recordó al héroe la mirada que usaba durante la batalla, el ojo entrecerrado con enojo y el blanco irregular de sus dientes asomando debajo de los labios fruncidos mientras cerraba la pantalla y rasgaba la tapa de la mitad inferior. Jugó con él por un tiempo, luego salió furioso de la habitación, luego volvió a meterse con él nuevamente, maldiciendo una tormenta todo el tiempo, en lo que deben haber sido múltiples idiomas entrelazados entre sí porque la comunicación de Saitama se estaba volviendo loca. Todo está frito aquí abajo, el maldito núcleo debe haber surgido cuando fue arrancado de la base, esto llevará una eternidad repararlo, lo siento Saitama, pero parece que tendremos que crear tu traje en otro momento. Mi nave es basura y necesita ser destruida. Los zigzags se reían de él, solo sirviendo para enojar más a Boros. La máquina se estaba volviendo loca en el fondo, y las orejas de Boros se movían hacia arriba y hacia abajo en lo que Saitama estaba seguro de que estaba destinado a transmitir irritación, pero, sinceramente, era una de las cosas más divertidas que el héroe había visto en mucho tiempo. Se estaba riendo junto con los otros alienígenas sin siquiera darse cuenta, descubriendo que de repente ya no le importaba mucho su traje. Si Boros decía que lo traería más tarde, lo traería más tarde. No es gran cosa. ¿Por qué había estado tan molesto? Oye, Boros, se rió el estirado, ¿por qué no le das un poco de tu mierda? Void sabe que tienes mucho de sobra. Tal y una son bastante buenos con la manipulación de materiales, podrían simplemente cambiar el tamaño después de que encontremos algo, eso sería mucho más fácil que encontrar algo de otra persona. Saitama estaba prácticamente jadeando en el aire caliente, incapaz de controlarse. Boros parecía como si alguien le hubiera pedido que le arrancara los brazos, no, Saitama estaba seguro de que hubiera preferido hacerlo. Oh, vamos Boros, ¿cuántas habitaciones tienes como esta? 9. Probablemente ni siquiera notarás que falta algo. Dijo el que aún no le habían presentado, a lo que Boros se burló. ¿Realmente necesitas ponerte al día tal? Tengo 9 como este solo para zapatos. Boros dijo sin una pizca de vergüenza. Con todo, hay 47 en total ahora. Parecía tan orgulloso de sí mismo, sonriendo como si no acabara de confirmar su argumento por ellos y los costados de Saitama realmente comenzaban a doler, sus ojos lagrimeaban ahora por una razón completamente diferente. Fue toda una lucha, pero después de un poco de ida y vuelta con sus aulladores subordinados, un poco de culpa tropezando donde el elástico lo había agarrado e hizo que Boros lo mirara por alguna razón, y muchas expresiones faciales extrañas más tarde parecía iba a ceder. Y de repente Saitama fue golpeado con lo que eso implicaba exactamente. Una vez que Boros dio su consentimiento a regañadientes, los trillizos estaban abriendo pantallas de algunos de los pequeños nódulos brillantes en las paredes. Los vio desplazarse a través de cientos de miles de entradas dentro de cada uno, tocando y confirmando varias veces, cada una de las cuales haría que el nodo materializara atuendos. Trajes extraños.
Por lo general, armaduras, coloridas, puntiagudas, fluidas o brillantes, estaba seguro de que una o dos incluso brillaban, todo lo que uno podía imaginar, excepto una simple camisa y pantalones. Era como si estuvieran tratando deliberadamente de elegir las cosas más extrañas que pudieran encontrar, incluso corriendo a diferentes habitaciones para traer otras cosas, e incluso los zapatos de tacón alto más afilados que Saitama había visto alguna vez en un momento, y en realidad trataron de hacer que lo considerara. Eso fue todo. No había nada a lo que agarrarse, todas las pantallas eran holográficas, y los cuerpos de los trillizos simplemente se desplegaban entre sus dedos cada vez que intentaba obligarlos a hacer algo, por lo que terminó aferrándose a Boros, siendo remolcado por la habitación hasta que se negó a reconocer cualquier cosa de ellos o mirar cualquiera de las ropas ridículas que estaban tratando de empujar en su cara. ¿No tienes nada que parezca exactamente lo contrario de lo que usarías, Boros?, preguntó. ¿Por qué tendría que poseer algo que sea opuesto a lo que usaría? Eso no tiene sentido. Bueno, me refiero a algo no tan. El héroe fue interrumpido cuando tuvo que quitarse la ropa flotante de la cara. Sin embargo, no importaba, no podía pensar en una palabra que no sonara mala. En cambio, se encargó de mirar algunas de las cosas que flotaban, y finalmente agarró algo negro con una armadura blanca. Por supuesto, quitó las piezas de la armadura, dejando la ropa interior de color sólido. Parecía bastante familiar, pantalones simples, y la parte superior casi como yukata por la forma en que se doblaba, pero más afilado, con un cuello bajo, no tan largo, y con una ordenada fila de broches ocultos, para ir junto con el cinturón que probablemente lo mantuviera más pegado al cuerpo, al menos si era de su tamaño. Cuando le presentó su elección a Boros, el alienígena lo miró con incertidumbre. No hemos discutido la razón por la que te despertaron antes de lo previsto, pero nos reuniremos con los líderes de tu mundo. No creo que la ropa interior sola sea aceptable para eso, o las cosas son diferentes. Saitama se encogió de hombros. Tenemos cosas formales para cosas importantes como el trabajo y esas cosas, aunque realmente no tienes nada que se parezca a eso. No creo que nadie lo sepa de todos modos, y esto parece cómodo, así que aunque no es negro. Uno de los trillizos intervino. Estábamos leyendo y los humanos tienen algo con el negro. Se muestra agresivo. Boros todavía no parecía convencido, pero Saitama había dicho que no a todo lo demás, por lo que no tenía otra opción que ceder. Con un profundo suspiro, dejó saber que tenía lo mismo pero en blanco. Se quitó la armadura, abrochó los broches él mismo para que los dedos inestables de Saitama no causaran ningún daño y, en el último segundo, agarró del aire una capa amarilla estilo abrigo y la sujetó a los broches de los hombros, luego la colocó para que se rizara a su alrededor antes de caer como una capa por su espalda. Allá. Se ve casi como tu atuendo anterior con eso. Dijo, completamente seguro de su elección, y Saitama tuvo que estar de acuerdo. Siempre fue partidario de la capa si era honesto consigo mismo. Con el sello de aprobación del héroe, el alienígena dejó a Saitama con los trillizos para ir a buscar algo para sí mismo. Míralo ir a buscar esas malditas botas, jajaja. Te garantizo que eso es lo que está buscando. Stretchy se rió cuando el suave alcanzó su ropa. Saitama no sabía exactamente lo que venía, pero no fue lo que vio. Los dedos de una hicieron con la tela lo mismo que habían hecho con el metal, se fusionaron hasta el punto en que los bordes eran irreconocibles, y luego la ropa comenzó a encogerse. El héroe jadeó cuando los pantalones fueron acortados y ajustados a un ajuste cómodo alrededor de su cintura y piernas. Las botas se enroscaron sobre sí mismas hasta que sus pies quedaron ajustados adentro, y el exceso de material de la parte superior, incluidos los broches, desapareció en el cuerpo del extraterrestre ante sus ojos hasta que también quedó perfecto. Decidió ni siquiera preguntar a dónde iba todo el material extra. Fue suficiente por un día. Ahora solo tenemos que esperar las 5 horas que le tomará a Boros peinarse. Stretchy dijo mientras comenzaban a poner cosas de nuevo en sus nodos.
Saitama esperaba que no fuera demasiado tiempo, porque aunque la ropa estaba teniendo un efecto interesante al enfriarlo en lugar de hacer que se sobrecalentara más rápido, todavía quería salir de los cuartos excesivamente calientes de Boros lo antes posible. El trillizo debe haber estado bromeando porque Boros regresó en 20 minutos, empujando una última horquilla en su cabello ahora bajo control mientras entraba en la habitación. Saitama esperaba que los otros alienígenas se rieran sobre las botas o lo que sea que habían estado apostando a que él conseguiría, pero por una vez no dijeron nada y Saitama no podía culparlos. A pesar de lo salvaje que se veía toda su ropa, realmente no se veía fuera de lugar cuando estaba sobre él. La armadura de color rosa metálico no se veía ridícula y tampoco las botas, los tacones y las púas dentadas y todo. La tela blanca y la capa blanca, como la suya pero salpicada de un montón de pequeñas joyas blancas, no parecían del todo desagradables. Era seguro decir que al héroe le gustaba esta armadura mucho más que la dorada. Simplemente encaja. Bueno, parece que está teniendo un día aún mejor de lo que esperábamos, jefe, sacando un rápido favorito, jaja. Saitama no vio cuál había hablado. Realmente tampoco me importaba. Un excelente día en realidad. Les dijo con una sonrisa brillante antes de alcanzar a Saitama con una mano blindada, goteando joyas. ¿Terminamos aquí? La pregunta no hizo mucho para sacar al héroe. Solo asintió tontamente y se dejó llevar. Nos detendremos para tomar líquidos antes de partir. Boros dijo. Stretch y Una le hicieron saber a Boros que necesitaban regresar a la bahía médica una vez que estuvieran fuera de las habitaciones de Boros, dejando solo a él, Boros y el último trillizo que finalmente se presentó. Solo di tal, le dijo mientras luchaba con su nombre completo por 100ª vez, es más fácil para todos. Los tres estaban en una nave más pequeña, pero aún muy grande. Antes de que el héroe se diera cuenta, Boros se movía organizando el equipo y en su comunicador, luego venía a atarlo a un asiento para que no se sacudiera durante el aterrizaje o el lanzamiento. Estaban tan cerca que una de las largas cadenas de joyas de los alienígenas, incluso más complejas que antes, le hizo cosquillas en la cara, y en un segundo volvió a mirar. Tu atuendo se ve muy caro, dijo impulsivamente. No tienes idea. Hola Boros. Sí, Saitama. Gracias por tratar conmigo, aunque eres realmente molesto y mereces que te molesten. Realmente eres un buen tipo. Boros se iba a reír. Saitama podía ver la forma en que sus labios se curvaban, pero en el instante en que Saitama tocó la parte superior de su cabello, con la única intención de darle una palmada amistosa al alienígena, se congeló. No tanto como antes, pero tenía la misma expresión. El mismo brillo en las grietas de su rostro también. El héroe rápidamente apartó la mano, más que cuidadoso de no llevarse ningún cabello con él esta vez. Ah, lo siento. Lo siento, Boros, lo olvidé. Saitama chilló, empujando sus estúpidas manos entre su cuerpo y el asiento, maldiciendo su pobre memoria al infierno y de regreso. ¿Por qué haces eso, Saitama? Boros preguntó lentamente y Saitama tentativamente se permitió ser relevado. El alienígena no parecía molesto. Solo curioso. No sé, hábito, supongo. A veces se lo hago ajenos, y tu cabello es realmente suave y esponjoso, y sí. Saitama contuvo la respiración, pero parecía que cualquier curiosidad que tuviera Boros había sido satisfecha, y con nada más que un encogimiento de hombros, colocó la última hebilla en su lugar, luego se dirigió hacia la entrada y fuera de la vista de Saitama. Sintiéndose mareado de repente, Saitama dejó de lado cualquier pensamiento persistente para más tarde y se ajustó la capa a su alrededor con la esperanza de que tal vez pudiera dormir un poco más hasta que regresaran a la Tierra.